Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos. Qué gusto ver a algunas caras conocidas, pero que no teníamos el gusto de ver. Y a la señorita también, bienvenida. Qué alegre que están por acá. Esperamos de que este estudio sea de bendición para todos. Y a tía Jessie, que hoy nos bendice también con su presencia. Qué alegre que esté aquí con nosotros. Así que vamos a tener nuestro estudio hoy número 23, estudio bíblico número 23. Hoy estamos algo diezmados, nuestro pastor anda de vacaciones. Saludos a nuestro pastor por si nos anda viendo o si no, pues también saludos. También saludos. Así que estudio bíblico número 23 en el libro de Ezequiel. Y este estudio lo vamos a encontrar hoy en Ezequiel capítulo 17. Y vamos a tener que ver todo el capítulo porque no se puede separar, porque esta es una de las pocas parábolas que hay en el Antiguo Testamento. Hay algunas, pero esta es una parábola que Dios mismo pide a Ezequiel que sea contada a Israel, y vamos a estudiarla en esta oportunidad. Así que también dando saludos a los que se están conectando en las redes sociales. Mucho gusto y esperamos de que este estudio sea de bendición a cada uno de los que lo vamos a escuchar. Así que vamos a orar. Nuestro Señor, te damos gracias por el gusto de estar acá reunidos. Gracias por la presencia de los hermanos que están acá y de los que se están uniendo en las redes sociales. Señor, te pido de que sea de bendición para todo aquel que lo escuche, que escuche tu palabra y que sea de bendición, Señor, que sea de crecimiento en el conocimiento de ti, de tu palabra, Señor. Gracias. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Ezequiel 17 del 1 al 24. Hoy va a ser la dinámica un poco diferente. No vamos a ir explicando todos los detalles de cada versículo porque al final vamos a hacer una explicación general de la parábola con los nombres de las personas que aquí están representadas para que sea más fácil de entender. Y posiblemente nos va a ir generando dudas en el momento que vamos a ir leyendo. Por supuesto, les voy a ir dando algunas explicaciones de lo que algunas palabras ahí puedan sonarnos un poquito raras, porque son de un español más antiguo. Si usted tiene una versión más reciente, posiblemente le haga más sentido, pero a veces las versiones más recientes también, en aras del entendimiento, nos dan ya una interpretación que a veces no va con el texto. Entonces vamos a permanecer en esta traducción de Reina Valera del 60, pero quiero que ustedes puedan ir leyendo conmigo. Así que Ezequiel 17, 1 al 24, estudio número 23. Dice así, versículo 1. Para los que tienen su Biblia ahí pueden abrirla a Ezequiel, capítulo 17, lo pueden buscar. Dice así, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y es importante que les vuelva a hacer énfasis en esto porque Ezequiel dice en la gran mayoría de revelación que va recibiendo, hermanos, como que uno dijera, bueno, si ya sabemos que es Dios el que le reveló, pero Ezequiel es cuidadoso, hermanos, de decir, esto que voy a decir no es mi opinión, no es lo que yo creo, no es lo que a mí se me ocurrió, no es lo que soñé anoche y yo no estoy seguro, no. Esto es palabra de Dios. Lo que yo voy a decirles, Dios quiere que ustedes lo oigan. Vino a mí palabra de Jehová, y esto es lo que dijo Dios. Este énfasis es importante y nos hace tener a los que por algún privilegio compartimos algo de la palabra del Señor, nos hace un recordatorio a tratar de que lo que decimos
sea palabra del Señor. Dice el 2, hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y es Dios el que le pide que dé una figura, una parábola a la casa de Israel. Importante, hermanos, importante que tengamos esto, porque si ustedes ven la del lenguaje actual y en algunas traducciones dice, diles esta parábola a los israelitas. La idea de esto, hermanos, es que Dios mismo va a dar la parábola, no es de que Ezequiel se la va a inventar, no. Dios mismo va a dar esta parábola, pero es Ezequiel el que la va a llevar a los oídos de Israel. La palabra acá, una figura, es la palabra enigma, y la palabra parábola es la palabra mashal, que los judíos lo usan no solo para referirse a parábolas, sino a alegorías. Alegorías, ustedes entienden la palabra alegorías en castellano, ¿verdad? Que significa a un relato que su intención es comparar algo con algo de la vida real, a través de un ejemplo que nos permite entenderlo de mejor manera, ¿verdad? Eso es una alegoría. Y es la palabra hebrea mashal. Mashal es lo que está diciendo el Señor, le está diciendo a Ezequiel, haz un mashal. Ahora, a la casa de Israel dice, a ver, ¿quién le llama la atención por qué está diciendo Israel? Ya lo hemos dicho, pero ¿dónde está Israel? Israel fue conquistado hace mucho más tiempo, hace más de 100 años. Aparentemente Israel ya no está. ¿Cómo así entonces a Israel? Y ya lo hemos explicado, pero vale la pena porque alguno dice, bueno, y no es Judá el que está prevaleciendo, no es Judá el que está allá en Tel Aviv, no es Jerusalén la ciudad la que queda pendiente de ser derrotada y ser conquistada. En este momento en el que Ezequiel está dando Dios le está dando esta revelación a Ezequiel, es Judá el que todavía prevalece. Las 10 tribus a las que Dios llama a Israel ya han sido conquistadas. Ahora, yo les explicaba de que este mensaje iba a Israel también, porque recordemos ustedes, si ustedes lo pueden ver en el libro de Crónicas, cómo se fueron multitudes de las 10 tribus del norte a vivir a Judá. Dice que cuando el primer rey que se fue al norte, que se recuerdan ustedes que se llamaba ¿cómo? Jeroboam, muy bien, Jeroboam primero. Y se llama primero porque hubo un Jeroboam después que para diferenciarle se le llama Jeroboam segundo. A este Jeroboam se le ocurrió levantar unos ídolos, y muchos en Israel que todavía creían en el Dios verdadero, en el Dios de Israel, pero por montones se regresaron a vivir a Judá. Al momento, y está casi que hay una cita para cada tribu que vivía dentro de Judá. Y eso lo vamos a ver hasta en los tiempos de Jesús. Vamos a ver que los judíos, como judíos, eran miembros de muchas tribus, no solo de la de Judá. Y me viene a la mente, para tenerlo presente, al gran apóstol Pablo, que era de la tribu de Benjamín. No era de Judá, él era de Benjamín. Y otro prominente que es Ana la profetisa. ¿Se recuerdan de Ana la profetisa? Ana estaba esperando al Señor y dice que ella era de la tribu de Aser. Ella era de la tribu de Aser. O sea, dentro de Judá vivían muchas personas que eran de las otras tribus. Y muchos de ellos estaban habitando cuando fue el exilio. Entonces Dios también se refiere, porque el mensaje no es exclusivo a la tribu de Judá, sino a Israel. A Israel. Por eso no tengan ustedes la confusión de decir, bueno, pero Israel ya fue conquistado. No. Israel como organización de las 10 tribus del norte fue conquistado, pero dentro de Judá vivían muchos de Israel, muchos.
Y esto es importante tenerlo presente. Llama la atención también de que Dios le llamó a Israel a las 10 tribus del norte, que fueron las 10 tribus apóstatas, porque hasta Leví, la gran mayoría se fueron al sur, porque algunos tienen la idea que Israel es un concepto espiritual. Las 10 tribus del norte, hermanos, fueron las 10 tribus apóstatas. Y eso es para que tengamos un panorama de esto. Muy bien, versículo 3. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y esta es la parábola. Yo les voy a contar la parábola, la vamos a leer, se las voy a parafrasear después, y yo quisiera que después juntos veamos la interpretación que Dios mismo va a dar de la parábola, porque Dios mismo va a decir con qué está comparando qué el Señor, y después voy a tratar de armarles con los nombres de las personas, porque yo sé que ustedes los recuerdan, los acabamos de estudiar. Entonces, la parábola empieza en Ezequiel 17:3 para los que vinieron tarde. Dice, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Una gran águila, dice. Y dice que es de miembros largos, llena de plumas de diversos colores. Vino al Líbano y tomó el cogollo. ¿Qué será el cogollo del cedro? Bueno, cogollo es una palabra que se le refiere a la puntita del árbol, que es la más tierna, pero es la que está para seguir creciendo el árbol hacia arriba. Es la parte de la cabeza del árbol, la que va a seguir, por decirle que es la germinación que va a seguir el crecimiento del árbol. Y dice que esta águila, ¿qué? Tomó el cogollo del cedro. Noten, quiero que noten algunas cosas de esta águila para que las tengan presente. Era grandota, dice que las plumas de diversos colores, ¿verdad? Y las grandes alas, largos miembros. Y esta fue la que tomó la puntita del cedro. No sé que les va a gustar la historia, espero yo. Ahora, dice la 4. Arrancó el principal de sus renuevos, hablando del cogollo, y lo llevó a la tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Dice que arrancó este cogollo y lo llevó a una tierra donde habitan muchos mercaderes. ¿Qué son los mercaderes? Los que venden en el mercado, esos son. Pero una ciudad de mercaderes, o sea que es una ciudad que sus ciudadanos son muy hábiles en el comercio, ¿verdad? Y dice, y lo puso en una ciudad de comerciantes. Recuerden de que esta punta del cogollo es la principal o cabeza de los renuevos del cedro. La tierra de mercaderes se dice en hebreo Eretz Kenaan, y es importante que ustedes desde aquí sepan de que era la forma hebrea en que los hebreos se referían a Caldea. Caldea, aquel lugar de Mesopotamia. Los hebreos así le llamaban a Caldea. Eretz Kenaan. Ahora, la palabra ciudad de comerciantes es el hebreo Ir Kohlim. Ir Kohlim es la forma en que los hebreos se referían a una ciudad en Caldea, a Babilonia, que era una ciudad de comerciantes. Dice el 5. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Entonces, tomó también de la simiente de la tierra, o sea, tomó una semilla de este cedro que había sido descogollado, que se le había quitado la puntita, de ese tomó una semilla, dice, y esa semilla la plantó en un lugar para que creciera, para que se multiplicara.
Oigan, que esta es una parábola que Dios hizo. Y dice que la plantó junto a aguas abundantes y la puso como un sauce. Los sauces tienen la característica que crecen principalmente a las orillas de los ríos. Si ustedes han ido a Huehuetenango y van al famoso río Saculeu, ahí está lleno de sauces porque a esto les gusta mucho donde están creciendo, donde hay aguas. Muy bien, y dice que ahí fue plantado. ¿Y quién lo hizo? Pues el águila. El águila es la que está haciendo todo esto, esa águila que vimos al inicio, grandota, de miembros grandes, de plumas. ¿Cómo eran las plumas? De muchos colores. Muy bien. Dice 6. Y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje. Lo que creció no fue un cedro chiquito, sino una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ellas. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Y esas son las palabras que tenemos que entender para que no nos haga sentido, porque sarmientos y mugrones nos suenan a palabras raras a nosotros, ¿verdad? Que no estamos acostumbrados a este tipo de palabras, pero noten, se volvió una vid, dice, esta vid era pequeña, de poca altura, pero sus ramas todas apuntaban a esa águila grandota, de extremidades grandotas, de plumas de muchos colores. Importante tener eso presente, y lo estaban viendo hacia ahí. Y esta dice que arrojó sarmientos y mugrones. Los sarmientos y los mugrones son ramas de la vid, pero son diferentes. El sarmiento es la ramita tierna de donde va a salir el racimo de uvas, mientras que los mugrones son las ramitas que se vuelven gruesas y leñosas. A estas no les crecen racimos de uvas. Es raro que crezcan al mismo tiempo. Generalmente primero crecen los sarmientos y después que dieron fruto, estos van creciendo y se vuelven mugrones. Que estén al mismo tiempo están indicando que esta vid podría crecer más, pero no era permitido que creciera más. Porque los mugrones típicamente tienen que ser podados para que de ahí salgan sarmientos, salgan ramitas nuevas, delgaditas, de donde salen los racimos de uvas. Entonces, piensen ustedes en un águila. Qué parábola tan rara, ¿verdad? Un águila grandota, de extremidades largas, de muchos colores. Y esta es la que está orquestando todo esto, para que ustedes no se pierdan ahí. 7. Había también otra águila, de grandes alas y de muchas plumas. Y he aquí esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Ahora noten, aparece otra águila. Solo que esta águila, dice, es de grandes alas y muchas plumas. Pero no dice que sus extremidades son grandes, ni tampoco dice que sus plumas sean de diferentes colores. Quiero que lo noten, porque esto es importante. ¿Y qué hizo esta vid? Dice que sus ramas ahora ya no las está dirigiendo hacia la primera águila, sino las está moviendo hacia esta águila menor, esta águila. Y dice que todo lo que ella quiere es ser regada por los surcos de su plantío, que provienen de esta segunda águila. Pareciera que quiere ser alimentada por esta otra águila, no por la primera. ¿Están notando? Ok, sigamos acá. Ojalá no se me pierdan ahí en las redes sociales, está interesante. Entonces, 8. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciere ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. O sea, aquí ya está parafraseando. El águila primera la plantó, como bien dijo al inicio, en un buen campo, con agua para que creciera y fuera una buena vid. 9. Diles, así ha dicho Jehová el Señor,
¿Será prosperada? No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Entonces, Dios dice, va a prosperar esta vid que está traicionando al águila que la cuidó, la plantó en un lugar bonito, fértil, para que crezca, y aparece otra águila ahí y se va atrás de esta, en lugar de serle fiel al águila que la llevó a que creciera y que prosperara. Aunque no iba a crecer mucho, porque esa águila como que no la dejaba crecer mucho tampoco, pero la dejaba estar. Esta otra, pero se fue con esta otra águila. Entonces dice Dios, ¿será? ¿No será? ¿No se secarán? Y sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Esas son preguntas retóricas, porque todas las respuestas aquí es sí, va a ser destruida por estar haciendo esto. Pero aquí veamos, 10. Y aquí está plantada. ¿Será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento solano la toque y los surcos de su verdor se secará? ¿De su verdor se secará? ¿Y le irá bien a esta vid? Es una pregunta retórica nuevamente, pero no le va a ir bien a esta vid. 11. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde. ¿Quiénes eran los que estaban oyendo? Israel. Judá, Israel. ¿No habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Aquí está el águila primera que se lleva al Colgoyo, que es el rey de Jerusalén, y se llevó a sus príncipes y se los llevó a cautivo, específicamente a la ciudad de Babilonia. Se los llevó. Entonces, ¿quién es el que se los llevó allá? El rey de Babilonia. Entonces podemos deducir que esa era la primera águila. El rey de Babilonia era la primera águila. ¿Y quién era la primera águila? ¿Quién era el rey de Babilonia en ese tiempo? Nabucodonosor. Muy bien. Ustedes están bien atentos. Ahora, dice el 3. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuera abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciera en pie. ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Bueno, dejó a un descendiente de la casa real, que es la semilla que agarró, se recuerdan, el águila misma, y la fue a plantar ahí a lugares. Eso hizo Nabucodonosor. Puso un rey en Jerusalén y le dijo, sigan, vivan en paz. No los voy a destruir, pero que siga la casa de David, que siga Jerusalén en pie. Ese era el plan de Nabucodonosor. 15. Pero se rebeló contra él enviando embajadores a Egipto. Este rey que se quedó, dice que se rebeló contra el rey de Babilonia, el primer águila. Y dice estos envió embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Ahí está. Entonces ya dedujeron quién es la segunda águila. Egipto. El rey de Egipto, Faraón, que posiblemente, si no estoy mal, todavía era Necao, rey de Egipto. Muy bien. Dice 16, vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. En otras palabras, esta semilla que quedó en Jerusalén iba a ser llevada ahí donde habita ese rey y ahí iba a morir. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla,
cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. En otras palabras, Egipto no va a poder impedir esto. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y ahí extraeré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y 21. Y todos los fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo Jehová he hablado. Entonces, para ponerle nombre a todos estos, porque yo sé que ustedes tal vez se recuerdan, pero recuérdense de que el último gran rey bueno que tuvo Judá fue el famoso rey Josías. Josías, el buen rey. Josías, el gran rey, el que hizo la última gran reforma en Judá. Este buen rey, hermanos, al morir, lo pusieron en su lugar a su hijo Joacás. Pero Joacás lo primero que hizo fue apartarse de Dios. Se fue atrás de los ídolos. Y Joacás fue invadido por Egipto, precisamente por el famoso faraón Necao. Y faraón Necao le puso a Judá tributo. Y se llevó a Joacás a vivir a Egipto, y Joacás fue a morir a Egipto. ¿Por qué me fui tan atrás? Bueno, es importante porque todos estos están conectados. Bueno, toda la familia de David está conectada, sí, pero aquí muchos hijos de Josías van a ser reyes. No fue hijo del hijo del hijo del hijo, como viene la línea. Aquí son hijos de Josías, como vamos a ver. Entonces, cuando Necao, el faraón, se llevó a Joacás a Egipto, dejó en Jerusalén a su hermano. El hermano de Joacás se llamaba Eliakim. Pero faraón Necao le cambió el nombre a Joacim. Acuérdense que esta es una práctica muy común entre los reyes, entre los que tienen mucha autoridad, para mostrar la autoridad que tienen sobre la persona, al punto que yo te pongo otro nombre. Sí, por eso es que el Señor dice, aquí yo te doy un nuevo nombre. Y cuando habla de Dios, del Señor Jesús dice, y tiene un nombre el cual solo Él sabe, porque nadie puede tener autoridad sobre el Hijo. Y eso es lo que el Señor dice en Apocalipsis. Pero acá el faraón Necao lo que está haciendo es mostrar su autoridad, su gran autoridad sobre los reyes de Judá. Así que a Eliakim le cambió el nombre y le puso Joacim. Ahora, Joacim, al morir, reina Joaquín. Este Joaquín tenía 18 años cuando empezó a reinar, y este es uno de los 2 reyes en Judá que solo reinó 3 meses. 3 meses. Porque hizo lo malo, y a este fue al que invadió Nabucodonosor. La gran águila de muchos colores, hermanos, representa al imperio babilónico encabezado por Nabucodonosor. Tengamos en cuenta que la Biblia es muy clara en llamarle gran águila, extremidades grandes y plumas de muchos colores, porque Nabucodonosor extendió un imperio en muchas naciones. Por eso es de muchos colores, representando que había gente de mucha trascendencia, de muchas trasfondos culturales y raciales. No así como la otra águila que solo tenía a Egipto. Era poderoso, pero no como la gran águila de plumas de muchos colores. Entonces,
¿A quién fue que Nabucodonosor invadió? A Joaquín. Este Joaquín, Nabucodonosor lo llevó preso con sus hijos a Babilonia. Y allá lo tuvo en Babilonia preso. Allá se quedó preso. Ahora, cuando eso pasó, Nabucodonosor hace muy parecido a lo que hizo Egipto. Puso a un rey en su lugar, pero no puso a un hijo de Joaquín, sino puso a un hermano de Joacás, o sea, a otro hijo de Josías, o sea, a un tío de Joaquín, el rey que estaba ahí reinando en ese momento. Este se llamaba Matanías, pero a Matanías Nabucodonosor le cambia el nombre a Sedequías. Entonces Sedequías. Hermanos, es la semilla o la simiente en la parábola que fue quitada de la tierra y fue plantada en muchas aguas. Porque a Nabucodonosor le dijo, no vamos a destruir Jerusalén, lo único que les pedimos es lealtad. Y él se comprometió con juramento a ser siervo de Nabucodonosor. Pero ¿qué pasó? Ustedes ya saben. Traicionó. Sedequías traicionó a Nabucodonosor. En el libro de Jeremías, cuando se está empezando a fraguar el convenio con Egipto, Dios le manda la orden a Jeremías de que hable con los ancianos de Israel y todos llegan, sí, lo que tú nos digas vamos a hacer. Y él dijo, no hagan pacto con Faraón, porque Nabucodonosor los va a tratar bien. Nabucodonosor es como mi siervo que los va a cuidar en este tiempo de castigo que ustedes tienen que sufrir, pero yo voy a dejar que Nabucodonosor proteja a Jerusalén y proteja al remanente que queda en Judá. Que allá hay de Judá y que hay de Israel. Yo les voy a proteger en este tiempo. ¿Y qué hicieron? Se enojaron al punto de querer la muerte de Jeremías. Entonces, Dios estaba usando a Nabucodonosor y de todos modos Sedequías había hecho un pacto con él de no traicionar a Nabucodonosor, de no traicionarlo a él. Pero ¿qué hizo esta pequeña vid? Porque aquí Sedequías es la pequeña vid, y por eso noten ustedes en la parábola que tiene sarmientos y aparte tiene los mugrones, porque es cierto de que la va a dejar crecer, pero posiblemente Nabucodonosor no iba a dejar que ellos hicieran un gran imperio, pero los iba a dejar subsistir con bastante tranquilidad y con bastante libertad. Tristemente, hermanos, Sedequías no quiso, hizo pacto con Egipto, y ustedes se recuerdan que estaban ya a las puertas cuando tuvieron que hacer un boquete en la ciudad y salieron huyendo Sedequías con sus valientes, y en la frontera de Judá con Moab, si no estoy mal, ahí en esa frontera los alcanzan. ¿Y qué pasó? Dice que allá, ¿y qué decía la parábola? Que iban a morir allá en Babilonia. Bueno, se los llevó a él y a sus hijos. Mató Nabucodonosor a los hijos de Sedequías delante de sus ojos y luego le sacó los ojos a Sedequías. Y después él murió ahí en Babilonia. Así fue, y esta es la parábola. Ahora, esto no ha pasado en tiempos de Ezequiel. Todavía no ha pasado que ya culminó. Acuérdense que Ezequiel está en la época en la que él da su revelación, que Dios le revela lo que va a pasar, es en la parte entre la segunda y la tercera invasión a Jerusalén. No se les olvide eso y perdonen que lo repita mucho, pero es importante que lo tengan en mente. En la primera invasión, Nabucodonosor se llevó más o menos a 10,000 personas, principalmente príncipes y a los nobles. Ahí en esa se fue el que se fue preso más famoso,
aparte de Joaquín. ¿Quién fue? Daniel el profeta. Muy bien, Daniel. En la segunda invasión, hermanos, ¿a quién se lleva? A Ezequiel. A Ezequiel. Y no ha pasado la tercera. Aquí está profetizando. Aquí está profetizando. Está profetizando que todo esto va a pasar. Que Sedequías, esa vid pequeña, va a ser destruida. Por eso en el 20 dice, extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia. ¿Quién él? A Sedequías. Y ahí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Vea cómo Dios dice que esa traición a Nabucodonosor es como que lo hubiera hecho contra él. Nabucodonosor es tan espiritual. Bueno, es debatible si él se convirtió al Dios verdadero o no. En mi opinión, sí. En mi opinión, Nabucodonosor se convirtió al Dios verdadero. Sin embargo, aquí el punto es de que Dios está utilizando a Babilonia y a Nabucodonosor para proteger a los judíos, hermanos, en el tiempo de su propia tribulación. Imagínense, hermanos, este amor de un padre tan amoroso que en medio del castigo está dando protección. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. 22. Así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Ahora es Dios el que va a hacer este injerto. Ahora es Dios el ave fénix. Ave fénix. En la mitología egipcia, y esto se trascendió hacia la mitología griega y romana, el ave fénix es precisamente esto, un águila grandota con plumas de muchos colores. Y en la mitología dice que las aves fénix lograban vivir hasta 1000 años. Es una ave mitológica, pero parece que Dios está usando esa mitología que los hebreos entendían para compararlo con un ave fénix. Dios es la verdadera ave fénix en esto, porque Él sí ve por la verdadera restauración de Israel. Dios va a tomar del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré del principal de sus renuevos. Cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Solo que esta vez no va a ser un valle de muchas aguas, sino en un monte alto y sublime. Aquí, hermanos, los teólogos se debaten, ¿estará hablando de el Mesías prometido? Yo creo que sí. Pero creo que su cumplimiento parcial fue en Zorobabel, porque Zorobabel fue el que viene descendiente de la línea de Joaquín y regresó a habitar en Jerusalén y a restaurar el reino de Israel. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. De este alto monte sublime, este cedro va a ser tan grande que va a darle cobijo a todas las aves de toda especie. Y eso, hermanos, habla de la extensión de la bondad del Mesías hebreo, de nuestro Mesías, que viene y bajo él, bajo su sombra, tenemos salvación. Dice, en el monte alto de Israel lo plantaré. Noten que está plantado en el monte alto de Israel. No podemos separar al Mesías del monte alto donde Dios lo puso, que es Israel. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime y levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Está hablando Dios, ni ha pasado.
ni ha sido ya destruido Sedequías. Y hermanos, ya está hablando Dios de que va a restaurar a Israel. Lo va a restaurar. Todas las naciones se van a dar cuenta que Dios castigó como un padre amoroso castiga a su hijo, pero Dios lo va a restaurar. Y dice, yo lo he dicho y lo haré. Son promesas de Dios a ese Israel. Y hermanos, vean ustedes el amor paternal de nuestro Dios. ¿Cuántas veces no nos ha tocado a nosotros tal vez sufrir la amorosa corrección de nuestro Dios? Y si usted puede recordarse de alguna vez en la que Dios le llamó la atención de alguna manera, estoy seguro que usted también puede recordar que en medio de todo usted encontró algún consuelo, algún alivio, algo que Dios mismo puso para que usted sepa que en medio de la corrección amorosa, Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Entonces, hermanos, tratemos de no necesitar la corrección amorosa. Tratemos de no necesitar la corrección amorosa. Tratemos de vivir en obediencia al Señor. Pero si ya cometimos el error, si ya nos rebelamos y fuimos rebeldes, no caigamos en el segundo error de Israel de empeñarnos en rebelarnos en contra de nuestro Dios. ¿Qué pasa cuando uno nos corrige? Ya no voy a la iglesia. Ya no voy. Y lo primero que hacemos es enojarnos con Dios. Ya no voy. Ya no voy, ya no voy. Es triste, pero eso es lo que hacemos. Y a veces tenemos problema con algún hermano, o a veces hasta el pastor, y con Dios remachamos. Ya no vamos. Ya no voy a la iglesia. Qué feos somos, ¿verdad? O mejor me busco una iglesia en donde sí me abracen todo el tiempo. Razones para irnos de una iglesia, bueno, que no nos hablen la Biblia, que no nos hable lo que Dios nos dice. Pero si usted se va porque ahí hay problemas, si encuentra una iglesia que no tiene problemas, salga de ahí porque va en dirección de donde Satanás quiere. Satanás solo se opone, hermanos, a los que van buscando a Dios. Satanás no se opone a los que van bien en los caminos del mal. ¿Para qué se va a oponer Satanás? ¿Para qué? La iglesia es enemiga de Dios. Perdón, de Satanás. Es amiga de Dios, es enemiga de Satanás. Por eso Satanás va a tratar. Una iglesia que se levante a hablar valientemente lo que Dios revela en su palabra, va a tener problemas, va a tener ataques. No nos desanimemos con eso, tomemos fortaleza. Y si es contra nosotros que han pecado o nos han ofendido, estemos prontos a dar el perdón, así como Dios nos lo ha dado a nosotros. Y si nosotros somos los que hemos ofendido, apresurémonos a pedir perdón, porque esto es lo que agrada al Señor. Muy bien, espero que les haya gustado esta parábola. Esta está muy interesante, a mí me gustó bastante también la forma en la que fue presentada. Espero que vaya en nuestro corazón, que la sigamos meditando, y así también damos los saludos a nuestros amigos y hermanos que se han conectado en las redes sociales. Muchas gracias a todos los que nos han dejado sus saludos, a los que se quedaron viendo. Muchas gracias. Vamos a dar unos saludos acá. Saludos a nuestro querido hermano Greg. God bless you, brother. Saludos hasta Canadá, nuestro amigo y hermano Greg. También saludos a Marilú Mérida. Muchas gracias, Marilú, que el Señor le bendiga. Gracias por sus saludos. También a Mateo Nunal, Dios te bendiga, Mateo, un gran gusto verte conectado. También hermano Alan McDougall, God bless you, hermano. We pray for you. También por... Fíjense que con esto ya no logro ver las demás
los demás saludos. En mi compu no me deja ver los demás saludos. Veo ahí otros saludos, perdonen ustedes que ya no los doy acá, pero no me deja ver acá mi pantalla. Pero bueno, damos los saludos a todos y muchas gracias por su tiempo. Los invitamos el próximo martes en el estudio número 24. Así que el Señor les bendiga y muy buenas noches.